Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciados hermanos, quienes sintonizan este canal, quienes están atentos a la palabra de Dios. Por gracia y voluntad de Dios me dirijo a ustedes, José Delgado Toro, José Arney Delgado Toro, para compartir con ustedes el mensaje, la buena noticia que cada día por la voluntad de Dios pues nos permite llevar. Hemos tenido, ya les dije, hemos tenido dificultad por ahí con la electricidad, pero ahí vamos luchando para que el mensaje siga creciendo. Habrá muchos obstáculos, sí, pero con la gracia de Dios los podemos vencer. Apreciados hermanos, yo sé que ustedes han escuchado por allí de repente algunos hermanos decir que la sangre de Cristo tiene poder. Incluso creo haber oído una canción que dice: la sangre de Cristo tiene poder de salvación. Yo me salvo con la sangre de Cristo, me lavo con la sangre de Cristo que tiene poder para salvarse. Es una excusa para no confesarse. Sí. Porque yo me lavo, yo me limpio con la sangre de Cristo que tiene poder. Ciertamente, así lo dice la Biblia, tiene poder. Pero eso no es así nomás, que tiene poder para salvación, y por eso yo no me confieso, sino que la sangre que derramó Cristo en la cruz borró mis pecados. Vamos a compartir el pasaje bíblico, el cual utiliza algunos hermanos, con respeto, con amor y cariño me dirijo a ellos también, que van malinterpretando las Sagradas Escrituras y que van confundiendo a muchos frágiles en la fe. Y ustedes, hermanos católicos, deben defender la fe. Sí. Hemos estado dando herramientas, citas bíblicas para mantenernos firmes en ellas. Para que no venga nadie a querer confundirnos. Cuando les llegue en la casa y le diga que la sangre de Cristo tiene poder de salvación, que con ella me limpio y quedo curado de mis pecados. Digan ustedes sí, pero no es como la van enseñando ellos. Incluso hasta un afiche cargan y colocan en sus casas. Primero que ven, la sangre de Cristo tiene poder de salvación. Pero se confiesa, no, la sangre de Cristo tiene poder de salvación. Vamos a compartir el pasaje de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Escúchenlo. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él, esa es la luz, que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Escuchen bien. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Versículo 7. Ese es el versículo que toman. Ahí quedan. Pero hoy compartiré con ustedes versículo siguiente, 8 en adelante, 9, para que ustedes se den cuenta que no queda ahí. Es verdad, eso es verdad, que la sangre de Cristo nos lava, nos purifica de nuestros pecados. Pero no así nomás, porque le dice la Biblia y ya, Cristo derramó la sangre por nuestro pecado y yo estoy perdonado. No. Vienen dos condiciones y yo quiero que ustedes, si tienen la Biblia, pues subrayenla, resáltenla, para que se den cuenta cómo actúa la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. No es solamente diciendo y ya, no. Versículo 8. Le repito el 7, sí, se lo repito. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Sí, ahora presten atención. ¿De qué manera nos purifica nuestro pecado? Si decimos
que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para aquellos que dicen que no tienen pecado, se está engañando. Entonces lo primero es reconocer que soy pecador. Ese es el primer paso. Soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, primero. Y segundo, la verdad no está en nosotros. Hay de aquellos que andan diciendo que no tienen pecado. Primero, se están engañando. Y segundo, la verdad no está en ellos. Debemos estar claros. La Biblia dice, primero debo reconocer, para que la sangre de Cristo me purifique de mis pecados, debo reconocerme pecador. Luego que me reconozca pecador, ¿qué pasa? Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, entonces son dos pasos. Primero, reconocer pecador. Y segundo, confesar mis pecados. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero también tienen la estrategia en este versículo, que dicen que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos perdona los pecados. Aquí dice, Él, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Él nos perdona, sí, pero nosotros debemos confesarlo. ¿Ante quién? Buena pregunta. Para algunos que ya dicen, pues con Dios directamente. No. Él nos perdona. Sí, claro que sí. Sí, reconocemos el pecado. Si lo confesamos, Él lo perdona porque Él es fiel y justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero ha dejado un instrumento. Así como en el Antiguo Testamento, Levítico 5, 6. Llevará al sacerdote todo aquel que haya cometido una falta al sacerdote macho cabrío, animales, y él hará la expiación por su pecado. Versículo 17 del mismo Levítico. Tarea para la casa para que ustedes lo estudien. Sacerdote, Levítico 5, 17. Sacerdote hará la ofrenda y se le perdonará. Nuevo Testamento. Escuchen bien, Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Él nos perdona, claro que sí, pero por medio de un instrumento. Ya lo van a escuchar. Por medio de un instrumento. Versículo 18 de Segunda de Corintios, capítulo 5. Todo es obra de Dios, así lo quiso Dios. Obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos da el ministerio de la reconciliación, dice San Pablo. Ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es eso? Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. ¿De qué manera? Escuchen de qué manera. Él nos perdona. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Pero a través de sus ministros, embajadores. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. El ministerio, el trabajo, la misión de la reconciliación. Versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, representantes de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca.
como si Él mismo hablara por medio de ese hombre pecador. En nombre de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Hebreos 5:1 en adelante. Búsquenlo, léanlo. Sacerdote que nos representa en las cosas de Dios, tomado de entre los hombres, pero nos representa, ofrece dones, cuerpo de Cristo, sacrificio, sangre de Cristo. Primero por sus pecados, porque es débil, y luego por los pecados de los hombres. Y el versículo 4, nadie, dice las Escrituras, nadie se apropia de esa dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. ¿Ah? Estudie la cita bíblica, Hebreos 5:1 al 4. Ese sacerdote, instrumento de Dios, que por voluntad de Dios, porque es obra de Dios, le encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces no es solamente decir la sangre de Cristo tiene poder para liberar, para perdonar, no es solo eso. Debo reconocer y debo confesar ante el sacerdote. No vayan ante un palo, porque recuerden a Judas, ¿no? Judas no quiso irse a arrepentirse bajo un palo y le fue mal. Entonces, apreciados hermanos, no nos dejemos de engañar, estudiemos cada día las Sagradas Escrituras. Dice Hechos 6:2, no es justo, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a otro servicio. Nos hemos conformado con muchas cosas, pero la palabra de Dios la estamos dejando a un lado. Y es el momento de actuar, es el momento de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Ya basta de tantos católicos dormidos. El gigante está dormido. Cuando ese gigante despierte, oye, cambiaría muchas cosas. Cambiaría muchas cosas. Ya ha empezado a dar muchos los pasos ese gigante. A las redes sociales, a través de WhatsApp, han compartido muchas enseñanzas. Y qué maravilloso compartir. Qué maravilloso. Alguien preguntaba por allí, yo quiero confesarme, pero ¿qué debo hacer para confesarme? Sí, ciertamente, pues es un tema bastante largo, pero las opciones no. El consejo es repasar los 10 mandamientos. Sí, uno por uno, analizarlo uno por uno. Ver en qué he fallado de esos 10 mandamientos. Luego, los 7 pecados capitales. ¿Qué he fallado en esos 7 pecados capitales? Soberbia, lujuria, envidia, la gula, la ira, la pereza, la avaricia. ¿Qué pecado? Si he fallado con eso, bueno, esos son herramientas por el cual yo debo conducir mi vida hacia Dios, apartándome de esos pecados. Esos son pecados. Eso es lo que yo debo confesar. Si he fallado en eso, confesarlo. Y aún más lo que la Biblia manifiesta. San Pablo lo escribe en las cartas. Usted puede estudiar 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahí hay muchos pecados que nosotros tenemos y que debemos sacarlo. Gálatas 5:19 en adelante. Otra lista de pecados para ver cómo está mi vida. Efesios capítulo 5, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 25 y siguiente. Romanos capítulo 1, versículo, lo pueden leer desde el 24 en adelante. De ahí, querido hermano, para que aquella hermanita que me pidió cómo hacía para realizarlo, para saber qué debía confesar, ahí hay una lista.
Ir estudiando uno por uno, a ver, ¿he fallado? ¿He pecado? ¿Cuál es el pecado? La desobediencia a Dios. Dios me dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Y si estoy en fornicación, estoy en pecado. Sí. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Si estoy en ese pecado, bueno, eso debo confesar. El chismoso, el celoso. Y para usted contar ahí en esa cita, la pueden estudiar. Apreciados hermanos, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, les proteja, les anime cada día a estudiar las Sagradas Escrituras, para de esa manera descubrir la verdad y cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros podamos seguirle, buscándole a Él, invisible, pero todopoderoso, misericordioso, amoroso con cada uno de nosotros. Y nos da esa gracia que nosotros le busquemos cada día. Y yo los motivo a través de este canal a que no dejen las Escrituras. Sigan estudiando las Sagradas Escrituras. Sigan viendo las enseñanzas de los diferentes ministros, de los diferentes instrumentos que Dios ha puesto para guiar al pueblo, al rebaño. No nos dejemos vencer por Satanás. Oremos. Le pido mucha oración a este equipo, pequeño equipo de trabajadores de la Viña del Señor, para que no desmayemos en esta lucha de llevar el mensaje. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, nuestra madrecita le cubra con su santo manto. Amén.